¿Te han recetado una CPAP, pero todavía no tienes claro qué máquina elegir? Con este vídeo te decimos cuáles son los 3 criterios principales para poder elegir la CPAP más adecuada para tus necesidades. Primer criterio, ¿viaja mucho por trabajo o por el contrario, se queda en casa con un trabajo normal en el que no tiene que viajar? Este es el primer criterio porque, según el uso principal que deban hacer de la CPAP, habrá máquinas más pequeñas que les permitan meterlas en la maleta, o bien otras más grandes, llamémoslas fijas, que les permitan dejarlas en la mesilla de noche y que les permitan tener un uso, llamémoslo así, sencillo. Obviamente, los dispositivos de viaje, al ser más pequeños, también tienen algunas limitaciones, por ejemplo, la humidificación. Por lo general, las CPAP de viaje, al ser tan pequeñas, no tienen humidificador porque, por desgracia, sería más grande que la propia CPAP y, por tanto, se perdería la ventaja del tamaño reducido. En cambio, las CPAP fijas, las de mesilla, tienen un sistema de humidificación tradicional que está más o menos proporcionado al tamaño de la máquina. Por tanto, si viajáis a menudo, sin duda una CPAP de viaje más pequeña, pero sin la comodidad de la humidificación. Si no viajáis a menudo y aún así la usáis sobre todo en casa, la CPAP tradicional va muy bien. Punto 2. ¿El médico que le ha prescrito la terapia le hará un seguimiento periódico o no? No es fácil responder a esta pregunta porque todavía no conocéis bien al médico o quizá no sepáis cómo se comportará con el paso del tiempo. Partamos de la base de que la terapia es crónica, es decir, tendréis que hacerla siempre. Por lo tanto, es importante contar con un médico que os haga un seguimiento constante, un médico que, por ejemplo, cada 6 meses o cada año revise vuestra terapia por un motivo sencillo. El plan terapéutico que os ha prescrito es adecuado en un momento determinado de vuestra vida, en el que tenéis un nivel de estrés específico, un peso corporal específico y, en general, una condición física muy concreta. Sin embargo, estas condiciones cambian con el tiempo, es algo normal y por eso es importante que esta terapia se adapte de manera constante. Ahora bien, hay médicos que hacen un seguimiento muy bueno de los pacientes. En ese caso, hay CPAP muy específicas que tienen algoritmos que se calibran constantemente de forma manual por el médico. Estas CPAP aseguran un resultado óptimo. Sin embargo, una buena parte de los médicos no puede o no quiere hacer el seguimiento del paciente durante demasiado tiempo, por lo que es importante que el paciente elija un dispositivo que le permita realizar una terapia eficaz, diría, de forma casi autónoma. Así, ante cambios en sus propios parámetros físicos, la máquina se adaptará. Si queréis descubrir qué diferencia hay y cuáles son las máquinas, seguidme en este otro vídeo. Punto 3. ¿Sois manitas con la tecnología o os basta con hacer la terapia CPAP y estar contentos de encontraros bien? Existen estas dos macrocategorías de usuarios que, en algunos casos, prefieren ver cómo va la terapia, quizá con una especie de gaming, como un juego, o quizá con aplicaciones en remoto que permiten ver siempre el estado de su dispositivo, o bien les basta conseguir una terapia que sea eficaz, con la que duerman bien y se despierten bien. Bien, existen máquinas que tienen todo esto y en cambio CPAP mucho más sencillas. En cualquier caso, el nivel de la CPAP hoy en día es altísimo, así que no os preocupéis, porque más o menos casi todos los dispositivos garantizan una altísima calidad de la terapia. La elección va a depender de cuánto queráis gastar para poder disponer de funciones extra que realmente podáis utilizar o no. Así que, si tienes que elegir una CPAP, hay muchos criterios de selección, pero estos 3 te ayudarán a entender cuál es la que realmente se ajusta a tus necesidades. Y recuerda que la CPAP más económica y la más cara no son necesariamente la peor o la mejor.